Abre tu Biblia en Mateo capítulo 9. Estamos el día de hoy terminando este capítulo. Hemos estado avanzando en el capítulo 8 y 9 rápidamente porque el énfasis que está haciendo Mateo al escribirnos estos milagros es mostrarnos que Jesús es el Mesías. Así es que hemos visto hasta ahorita 6 milagros que comenzaron a partir del capítulo 8. Antes de esto vimos un sermón, el Sermón del Monte, bastante extenso, estuvimos varios meses por ahí, pero ahora estamos viendo que no solamente Jesús enseñaba, sino estaba mostrando su poder. Los primeros 3 milagros que vimos fueron milagros de sanidad. Si recuerdas, el Señor sanó al leproso, sanó al criado del centurión, sanó a la suegra de Pedro de una gran fiebre. Y la semana pasada vimos los milagros de poder, donde vimos a Jesús deteniendo la tormenta, ¿recuerdas? Acallando la tormenta, el mar, el viento. Lo vimos también rescatando a los endemoniados gadarenos de esta opresión, y lo vimos también levantando a un paralítico, mostrando de esa manera que Él tiene poder para perdonar pecados. El día de hoy veremos 3 milagros más, algunos podrían considerarlo 4, pero dentro de uno sucede otro más y lo veremos en unos momentos. Pero ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo Jesús restaura a la vida a una niña que estaba muerta, la hija de Jairo. Vamos a encontrar aquí esta frase que a lo mejor has escuchado, Talita Cumi, niña levántate. También vamos a ver otro milagro donde Jesús restaura la vista a 2 ciegos. 2 ciegos que vienen clamando a Jesús y Jesús restaura su vista. Pero también veremos al final cómo Jesús restaura el habla a una persona que está muda. Vamos rápido, los relatos son cortos para Mateo. Si encontráramos estos relatos en los otros evangelios, probablemente haríamos una enseñanza de cada uno. Pero como te dije, Mateo quiere hacernos saber, Él es el Mesías. Pero como la semana pasada, hay una pequeña introducción antes de ver estos milagros. ¿Por qué no oramos, ponemos este tiempo en manos de Dios y leemos esta primera parte, esta introducción, y luego vamos viendo cada uno de estos milagros? ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de estar frente a ella y estar frente a ti, Señor. Creemos, Señor, que tú estás aquí entre nosotros. Dice tu palabra que cuando 2 o 3 están reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Aquí estás. Habla nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Transfórmanos con el poder de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mira la primera parte. La introducción está en 2 partes. Son cortitas. Mira lo que dice en Mateo 9, verso 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es muy parecido a la semana pasada. La introducción de la semana pasada vimos a un escriba llegando con Jesús diciéndole, ¿recuerdas? Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen guarida, las aves nidos, el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Pero también se acercó un discípulo y le dijo, te voy a seguir, pero deja que entierre a mi padre. Entonces aquí vemos en la introducción algo muy parecido, donde Mateo es invitado a seguir a Jesús. ¿Quién es Mateo? Pues el que escribió el evangelio que estamos leyendo. Nos dice aquí Mateo, pero en los otros evangelios esta misma escena aparece, pero se le llama Leví. No se le llama Mateo. Algunos que han estudiado dicen este es parecido a lo que sucedió con Simón Pedro. ¿Recuerdas? Él se presenta como Simón, pero Jesús le dice, ahora serás Pedro. Bueno, Mateo significa regalo de Dios. ¿Era un regalo de Dios Mateo? Bueno, era un publicano.
Esto significa que era un cobrador de impuestos. Ahora, los cobradores de impuestos en ese momento eran personas locales, israelitas, que haciendo el trabajo sucio del imperio que los gobernaba, el imperio romano, lo que hacían era comprar su plaza, digamos de esa manera, para poder cobrar impuestos en esa región. Invertían un dinero y ellos lo recuperaban, pero no solamente lo recuperaban, sino que se hacían de grandes fortunas cobrando más impuestos de lo que era. ¿Te suena? Me parece que exacto. Es lo mismo, ¿verdad? Estos hombres, los publicanos, eran vistos como traidores. ¿Cómo no? Estás trabajando para el imperio que nos gobierna, y no solamente traidores, sino ladrones. ¿Y sabes qué? Tenían la razón. Eran traidores, eran ladrones, eran odiados en su comunidad. Pero checa el detalle en el verso 9, al principio. Mateo 9:9 dice ahí al principio: pasando Jesús de allí, vio, ¿qué cosa? A un hombre. Me encanta este detalle. Vio a un hombre, no dice vio a un publicano, dice vio a un hombre. Jesús ve a Mateo y ve en lo que se puede convertir. No lo ve precisamente como los veían los demás, sino como un futuro discípulo. Porque ¿qué es lo que le viene a decir? A Mateo no se acerca al tributo y comienza a decirle: tú estás mal por esto y mal por esto y mal por esto, sino que simplemente llega Jesús y le dice: sígueme. Ahora, antes Jesús le había dicho esto a 4 pescadores: a Simón, Andrés, a Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Eran pescadores y Jesús llegó con ellos y les dijo: sígueme y yo haré que seas pescador de hombres. Pero este hombre es un publicano que se acerca a Jesús a decirle las mismas palabras: sígueme. Como ya mencionamos, la semana pasada vimos a uno que decía: te seguiré a donde quiera que vayas, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está pidiéndole Jesús? Jesús le está pidiendo: sé mi discípulo. Sé mi discípulo. Es que extraño llamado para un hombre que es considerado un traidor y un ladrón. Pero Jesús lo que ve es a un hombre. Yo le doy gracias a Dios porque nos ve de esa manera. O sea, Él sabe quiénes somos. Él sabe si somos traidores y ladrones. Él sabe cuántas mentiras decimos. Pero cuando nos ve, ve a un hombre a una mujer, a la cual le dice: sígueme, sé mi discípulo. ¿Cómo responde Mateo? Ahí en Mateo 9:9 al final dice: y se levantó y le siguió. Lucas, el doctor, en su evangelio da un detalle más. En Lucas 5:28 comienza diciendo: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Este detalle es importante porque él estaba en un trabajo donde dejarlo todo significaba no poder regresar nunca más, no recuperar la inversión que había hecho. O sea, los pescadores, si dejaban de seguir a Jesús, podían regresar a pescar. De hecho, lo hicieron cuando Jesús había muerto en la cruz. Los pescadores regresaron al mar y echaron las redes. Pero Mateo no podía regresar. Es este tipo de trabajo donde no puedes regresar dejándolo todo. Ahora, en Lucas también, en el capítulo 5, verso 28, dice que Mateo le hizo un gran banquete a Jesús. Por eso en nuestro relato lo vimos sentado a la mesa con publicanos y con pecadores. Ahora sí que pues sus cuates, ¿no? Pues ¿con quién se junta un ladrón? Pues con otros ladrones, ¿no? Con otros publicanos. Y está sentado con sus amigos. Prácticamente Mateo hizo un gran banquete para que sus amigos conocieran a Jesús. Y ahí está Jesús sentado con ellos. Y llegan los fariseos y le preguntan a los discípulos: ¿por qué está tu maestro sentado con publicanos y pecadores? La respuesta está ahí mismo en el pasaje. ¿Por qué? Uno podría decir esto: porque son hombres. Porque Jesús los ve como hombres, mientras los demás los ven como publicanos y pecadores. Pero no solo eso. Cuando Jesús responde, le dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Por qué?
porque son enfermos. Digámoslo de esa manera, entendiendo que la enfermedad es consecuencia del pecado. Están enfermos. ¿Por qué? Porque son hombres. Están enfermos porque tienen necesidad. Porque esos hombres tienen necesidad. ¿Por qué más? Ahí mismo en la respuesta les dice a los fariseos: id y aprende lo que significa esto. Misericordia quiero, no sacrificios. ¿Qué significa esto? ¿Salieron a aprender eso? ¿Lo entendieron? ¿Qué significa? Misericordia es lo que Dios tiene para con nosotros. Él es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, nos pasó de muerte a vida. Eso es lo que Jesús quiere, mostrar su misericordia, no sacrificios. ¿De qué está hablando? Está diciéndose a los fariseos: no quiero una religión, sino quiero que tengan una relación conmigo. No quiero una religión, sino quiero que reciban mi misericordia y sean transformados. Esa es la razón de por qué Jesús está en ese lugar. Porque Jesús no ha venido para llamar a justos, sino llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué está haciendo Jesús en ese lugar? Jesús lo que está haciendo en ese lugar es revelar su amor. Es lo que, dando el mismo mensaje con el que comenzamos viendo a Jesús en Mateo capítulo 4, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado y está llegando a la audiencia que necesita escuchar esto. Ahora, veamos la segunda parte. Mantén esta pequeña introducción en tu mente, porque nos va a ayudar a entender lo que sigue más adelante. Esta es la introducción, pero hay una segunda parte en la introducción. Mira lo que dice el verso 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿No? Dices, ¿qué quiso decir aquí? Bueno, ¿qué les dijo? Misericordia quiero, no sacrificios. Los discípulos de Juan llegan y dicen: uno de los ritos, ayuno. O sea, nosotros ayunamos, los fariseos ayunan, ¿por qué ustedes no? Y me encanta porque Jesús responde simplemente: porque estoy aquí. O sea, ¿cómo lo harían si hoy comparten mi gozo y me tienen aquí? Me encanta porque también les dice: pero no te preocupes, les será quitado el esposo y entonces van a ayunar. Llegará un momento en que lo van a hacer. Y luego les dice esto del paño y de los odres. ¿Qué tienen que ver con todo esto? ¿Sabes? Remendar. ¿Sabes? Jesús no quiere remendar nuestra vida. O sea, Jesús no quiere añadirse a tu religión. Jesús lo que quiere es hacer las cosas nuevas. Si nosotros tratamos de encajar a Jesús en nuestra religión, ¿sabes qué? Se va a romper aún más. O el odre viejo ya está extendido, ya está seco, le pones más vino, se fermenta y se rompe. Jesús lo que quiere hacer son nuevas las cosas en nuestra vida. He entendido esto, que Jesús no quiere reformarnos, Él quiere renovarnos. Jesús no nos quiere dar una manita de gato, Él quiere hacernos nuevos por completo. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Y cómo? Mateo, dejándolo todo y siguiendo a Jesús. Dejándolo todo y siguiendo a Jesús. Vayamos al primer milagro que aparece aquí. Dices, fue un poquito larga la introducción, pero hay 3 milagros que tenemos que ver, que van de la mano con esta pequeña introducción. Mira lo que dice en el versículo 18. Mateo 9:18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto,
porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Okay. Entonces aquí vemos un milagro, o más bien dos milagros. Un milagro en medio de otro milagro. Y todo comienza con un hombre que se llama Jairo. Pero bueno, ahí en la Biblia dice la hija de Jairo, pero en el texto no dice nada de Jairo. O sea, no dice cómo se llama. Pero cuando lo complementamos con la versión de Lucas, Lucas sí nos da esos detalles. Lucas nos dice que se llamaba Jairo, que no solamente era un principal, sino un principal de la sinagoga, y que su hija tenía 12 años. Y ese es un detalle interesante, porque Mateo nos dijo que la mujer llevaba enferma ¿cuántos años? 12 años. Bueno, la hija de Jairo tenía 12 años. Ahora, a lo mejor has leído la versión de Lucas de este milagro y quizás te acuerdas que la mujer no solamente la tocó y no solamente Jesús la miró, sino que hay una extensión de esta historia en el Evangelio de Lucas, donde nos dice que esta mujer que padecía flujo de sangre se había gastado todo en doctores y no le habían resuelto lo que tenía. Se había desgastado, gastándolo todo. Ahora, cuando vemos la versión de Lucas, y te recuerdo que Lucas era un doctor, él dice que la niña se estaba muriendo. No dice que estuviera muerta. Mateo nos dice que estaba muerta. Ahora, yo creo que Mateo omite muchos detalles porque nos quiere magnificar lo que está sucediendo. Jesús levantó a una niña que estaba muerta y le dio vida. Pero Lucas nos dice: se está muriendo, ¿no? Se está muriendo. Y cuando van camino hacia allá, esta mujer los interrumpe. Es el momento en que la mujer dice: si toco su manto, seré salva, seré sanada. Y la toca, y Lucas nos dice que Jesús sintió el toque y comenzó a preguntar: ¿quién me tocó? Ahora, iban en multitud, iban apretando a Jesús. Los discípulos prácticamente le dijeron: pues estás viendo, todo mundo te está tocando. ¿De qué estás hablando que alguien me tocó? Todo mundo está empujándote. Pero Jesús no se detiene ahí. Dice: alguien me tocó. ¿Quién es? Y lo que hace Jesús es hacer que la mujer se identifique. O sea, en la versión de Mateo pareciera que nada más la miró y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Pero no, acá la mujer tiene que levantarse y dar literalmente testimonio de por qué la tocó. Porque tengo flujo de sangre por 12 años y ningún doctor me ha curado. ¿Por qué la tocó? Porque creía que Jesús podía sanarla, y en el instante ella quedó sana. Ahora, en Mateo nos dice: ten ánimo, hija, ¿qué dice? ¿Tu fe? ¿Qué? Tu fe te ha salvado. Y creo que a partir de este momento vemos algo que se repite en el otro milagro: fe. Y creo que el énfasis de Mateo es esto: fe. La fe que salva. La mujer, dice el verso 22, fue salva desde aquella hora. Ahora, parece superstición, ¿estás de acuerdo? Esta mujer, si toco el manto, entonces lo va a tocar y parece superstición, y no voy a discutir ese punto. Parece superstición, pero es la manera en que esta mujer mostró que tenía fe. Es la manera que ella le demostró a los que estaban alrededor: tengo fe, si lo toco, quedaré sano. Si toco su manto, quedaré sana. Ahora, está toda esta escena, y es en ese momento en que Lucas nos dice que de la casa de Jairo llegaron y le dijeron a Jairo:
ya no molestes al maestro, tu hija ya murió, tu hija ha muerto. Así nos lo cuenta Lucas. Así nos lo cuenta Lucas. Y dice que Jesús voltea a ver a Jairo y le dice, no temas, cree solamente y será salva. Ahora, creo definitivamente que esta interrupción podríamos verlo y decir, es lo que hizo que se muriera su hija. Porque si no hubieran hecho esta interrupción, quizás Jesús hubiera llegado y la hubiera evitado que se muriera. Probablemente, pero esta misma interrupción es lo que a este hombre le da fe. No temas, cree solamente. Es como si Jesús le estuviera diciendo, ¿viste su fe? ¿Viste lo que hizo? ¿Viste cómo sanó? Cree solamente. No temas, tu hija será salva. Cuando Jesús llega a la casa, eso sucede. Están todos cantando y, bueno, lamentándose, tocando flautas, viviendo un luto. Y cuando llega Jesús les dice eso. Ella no está muerta, está dormida. Y todos se burlaban. ¿Por qué se burlaban? Porque ya han comprobado que está muerta. Porque lo que están llorando es precisamente su muerte. Están llorando su muerte. Pero Jesús llega, toma la mano de la niña y le dice, Talita cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y ella se levantó. Este es el poder de Jesús, manifestado en la mujer de flujo de sangre, cuando ella ya no tenía ninguna esperanza. 12 años, imagínate 12 años estar enfermo. Y no solamente estar enfermo, sino gastarte todo lo que tienes para encontrar una cura y no la consigues. Y ya no tienes un solo peso. No hay esperanza en esta mujer. Y Jesús le dio esperanza al instante. ¿Y este hombre, Jairo? No hay ningún futuro para su hija. Está muerta. ¿Cuándo has escuchado de alguien que regrese de la muerte? Y Jesús, a ese momento que él veía sin futuro, le dio futuro, le dio vida a su hija. Ahora, ¿qué está tratando de hacer Mateo? Lo hemos dicho, Mateo quiere mostrarnos que Jesús es el Mesías. Y cuando viniera el Mesías iba a suceder precisamente esto. Mira lo que dice en Isaías, en el capítulo 26, en el versículo 19. Isaías 26, verso 19. Dice de esta manera, tus muertos vivirán, sus cadáveres, ¿qué dice? Resucitarán. Eso es lo que vino a hacer Jesús, a dar vida. Así es que esta es una muestra, una vez más, de Mateo decirnos, Él es el Mesías, Él es el que esperaban. Pero más allá de decirnos solamente eso, nos está diciendo, ¿no tienes esperanza? Yo puedo darte esperanza. ¿No tienes futuro? Yo puedo darte un futuro. O sea, quizás algunos de los que están aquí están viendo su vida el día de hoy de esa manera. Ya no te queda nada y sigues sufriendo. Es más, a lo mejor hasta has dicho, ya me voy a morir, no me queda otra cosa. Pero Jesús, al que no tiene esperanza, le da esperanza. Jesús, al que no tiene futuro, le da futuro. Ese es Jesús. Ese es el Señor Jesús. Vayamos a la segunda parte. Segundo milagro. Aparece ahí en Mateo 9, versículo 27. Dice así. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie, me encanta, son ciegos y le dicen, mirad que nadie lo sepa. Pues ahora pueden ver ahora, ¿verdad? Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, ¿qué hicieron? Divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. O sea, aquí tenemos 2 ciegos. Ahora, no son los únicos ciegos que Jesús sanó. Esta historia no está en los otros evangelios. En los otros evangelios aparecen ciegos como el de Juan capítulo 9, ciego de nacimiento que Jesús sanó. Es una historia fascinante. Ahorita vamos a ver un pedazo de ella.
pero no aparece en los otros evangelios. Aquí hay dos ciegos que se acercan a Jesús y comenzaron a seguirle, y de repente preguntas, pero son ciegos, ¿cómo le pueden seguir? Seguramente alguien los está llevando, alguien los tomó y les dijo, aquí hay alguien que puede sanarte. Pero creo que va más allá de alguien que puede sanarte. ¿Por qué? Porque ellos gritan esto: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mateo 1:1, ¿te acuerdas de Mateo 1:1? Dicen, no, fue hace meses atrás. Mateo 1:1 comienza diciendo, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Creo completamente que estos ciegos sabían quién era Jesús y por eso lo llaman hijo de David. ¿Qué iba a ser el hijo de David? ¿Qué iba a ser el Mesías? Mira lo que dice en Isaías otra vez, en el capítulo 35, versículos 5 y 6. Isaías 35, verso 5 dice así: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aquí está lo que viene a hacer el Mesías. Los ciegos van a ver, los sordos van a oír, los mudos van a cantar. Así es que estos ciegos se acercan a Jesús de esta manera: ten misericordia de nosotros. Ahora son dos ciegos, ¿por qué no uno? Yo creo que la desgracia a veces nos une y compartían la desgracia y andan juntos. No quiero decir que aquí haya desgraciados, ¿verdad? Pero quizás algunos de los que están aquí comparten desgracia. No saben qué hacer. Es más, pareciera que le estás dando oportunidad. Bueno, vamos a ver si se resuelven las cosas. Bueno, aquí están estos dos ciegos que comparten su desgracia y van juntos con el Señor. Su insistencia los lleva hasta llegar a la casa donde estaba Jesús y estar en la casa. Entonces me lo imagino así, van llevándolos de la mano y de repente dice, ya estamos cerca, ya estamos cerca. Y en el momento en que la persona que sí ve le dice, sí, estamos cerca, empieza a gritar: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y Jesús se sigue y entra a la casa. Así es que estamos viendo aquí una insistencia, persistir y llegar hasta donde está Jesús. Cuando llegan con Jesús, ¿no? Bueno, antes de ver lo que sucede cuando llegan con Jesús, así como hace 2 semanas vimos que la enfermedad es símbolo del pecado, creo que la ceguera es un símbolo de la ceguera espiritual que nosotros tenemos. Mira lo que el hombre tiene. Juan 9, versículo 35. Mira lo que dice ahí. Esta es la historia del ciego de nacimiento, pero es el final de la historia. Ahí te encargo que la leas con tiempo, es una historia fascinante. Pero mira lo que dice el verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado a este ciego de nacimiento de la sinagoga y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Qué maravillosa muestra de que Jesús dijo ser el Hijo de Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué lo está diciendo él? Soy yo el que habla contigo, él es el Hijo de Dios. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Jesús le dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que, ¿qué dice? No ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque dices vemos, vuestro pecado permanece. Definitivamente creo que la ceguera de estos dos hombres representa nuestra ceguera espiritual, la condición de todos los hombres. Estamos ciegos, no vemos, pero Jesús puede dar vista a los ciegos espiritualmente. En Efesios capítulo 4, verso 17, mira lo que dice también ahí. Efesios 4, 17, Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Aquellos que no conocen a Dios, ¿cómo andan? Dice: andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué descripción de la ceguera? Completa descripción. Porque andan en la vanidad de su mente. Andan persiguiendo algo que es vano, que es vacío. Este mundo, el hombre en este mundo persigue aquellas cosas que no puede alcanzar, y si las alcanza, no se las va a poder llevar. Entonces estás trabajando toda la vida para obtener algo que al final no va a ser tuyo. Porque tu vida no está en tus manos, en la vanidad de su mente. Pero también dice, el entendimiento entenebrecido, a oscuras completamente, en tinieblas. No vemos. Por eso vamos tras la vanidad de nuestra mente, pensando que ahí vamos a obtener algo y eso nos dará algo frente a los demás, cuando no es así. Continúa diciendo ahí, ajenos de la vida de Dios. Aquel que está ajeno de la vida de Dios tiene el entendimiento entenebrecido y por eso hace lo que dice aquí. Está ignorando, no sabe, y está duro su corazón. La ceguera es un símbolo de la ceguera espiritual, pero aquí están estos ciegos y reconocen su necesidad y acuden a quien puede sanarles. Persisten hasta llegar dentro de la casa. Su ceguera no los detuvo hasta la casa. Y cuando Jesús ve eso, déjame decirlo así, creo que estos hombres, al persistir y llegar hasta la casa, es como la mujer tocando el manto. Estaban mostrando fe. Por eso Jesús los voltea a ver y les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Prácticamente le está diciendo, ¿tienes fe en que yo puedo hacer esto? ¿Tienes confianza de que yo puedo hacer esto y que yo te puedo sanar? ¿No? Y ellos dicen, sí, Señor. Me encanta esta frase, sí, Señor. Me encanta tanto que hice una canción hace años. Yo tenía, no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero hay registro. Yo formaba parte de una banda que se llamaba Control Machete. E hicimos una canción que se llamó Sí, Señor. Creo que el mayor éxito de esa banda. Y Sí, Señor no fue por esto. No. Sí, Señor lo saqué de Iñor, ¿no? De allá del norte. ¿No? Yo hablaba así todo golpeado, pero ya no hablo así porque, quién sabe, estoy más chilango que nada, ¿no? Te la bañas, ¿no? Me dirían por allá, te la bañas, raza, ¿no? ¿De dónde saqué Sí, Señor? Lo saqué de el corrido de Monterrey. ¿Alguien es de Monterrey por acá? ¿Me puede ayudar a cantar esto? Nadie. Ups. Desde el cerro de la silla diviso el panorama cuando empieza. Nunca lo han escuchado. Anochecer, ¿no? ¡Ah! Es mi tierra linda, sultana, y que lleva por nombre Sí, Señor. Así dice la canción. Ciudad de Monterrey. De ahí lo saqué, del Iñor, del Sí, Señor. No era Sí, Señor, porque estaba ciego, estaba perdido, mi entendimiento estaba entenebrecido. Yo no conocía al Señor, yo no dije Sí, Señor por eso. Yo lo dije por mi orgullo de mi ciudad. Sí, Señor. Pero Él en su misericordia me ha hecho ver. Y hace 21 años atrás abrió mis ojos. ¿Te imaginas estos ciegos? No pueden ver. Llegan con el Señor. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y Él los sana y lo primero que ven es al Señor. Al Señor. En la vanidad de mi mente, persiguiendo en algo que no me iba a dar nada, creyendo que ahí iba a encontrar identidad y vida, no sé. Con el entendimiento entenebrecido, ignorando completamente, ajeno de las cosas de Dios, duro de corazón. Traía cargando tantas cosas en mi pecho, me llenaron de medallitas, de esto y lo otro, y pensaba que eso podía protegerme, mientras yo perseguía aquello que yo quería, completamente ciego.
hasta que el Señor me hizo ver. Y ese, sí Señor, se convirtió en, sí Señor, yo creo que tú puedes hacer esto. Yo creo que puedes perdonar mis pecados. Yo creo que tú puedes darme una nueva vida. Porque Jesús no quiere que yo le añada a mi religión, porque como un remiendo va a romper todo. Como un odre viejo se va a romper. Él lo que hizo es hacer nuevas todas las cosas. Y Él puede hacer nuevas todas las cosas en ti. Yo estoy aquí como esa mujer que se levantó y dijo, yo fui, yo toqué su manto y en el instante me salvó, me sanó. Yo no sé a dónde te diriges, qué es lo que estás buscando. Y si esto está interrumpiendo y estás diciendo, es que ya no puedo más. Pero yo quiero decirte, sí, sí hay salvación en Cristo Jesús. Sí hay vida eterna en Él. Sí hay una nueva vida. Y Él te dice, sígueme. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejarlo todo? ¿Levantarte y seguirle? Había firmado por 3 discos yo y Control Machete hizo 2 discos. Entonces llegaron conmigo y me dijeron, hey, me debes un 3er disco. Entonces yo iba bien nervioso. Eso creo que no se lo he contado nunca a nadie. Iba bien nervioso porque me habló el director de la compañía disquera. Debes un disco, ven, tenemos que hablar. Y yo decía, ¿qué hago? ¿No? Y mi pastor me decía, pues escribe canciones de amor. Y yo, no, ¿cómo crees? Control Machete romántico, no. ¿Te imaginas lo que hubiera sido eso? Y fui allá diciendo, Señor, solamente tú. Yo no quiero hacer nada, quiero que lo hagas tú, ¿no? Y Él lo resolvió. Pero yo tenía un trabajo de esos que no puedes regresar. ¿Estás de acuerdo? Ni aunque me ofrezcan lo que sea. Y me han ofrecido mucho. No voy a regresar. ¿Para qué? ¿Sentarme al tributo público otra vez? Estoy aquí parado como esa mujer. Toqué el manto. Él me salvó. Y me libró de las tinieblas en las que estaba. Y me hizo ver. Hace 3 años escribí otra canción que se llama Fácil. Y la canción dice, fácil, la verdad abrió mis ojos. Fácil, me hizo ver la verdad de todo. Y la abracé, ¿no? Ya se me olvida mi letra. Y fui guiado a la verdad, la abracé y lo dejé todo. Todo lo que me podían quitar. La vanidad de la mente. Persigues cosas que te las pueden quitar en cualquier momento. Me dio lo que nadie en el mundo y en el universo me podrá quitar, la salvación de mi alma. Ese es Jesús. Quiere que veas, quiere que despiertes, quiere darte una nueva vida, quiere hacer nuevas todas las cosas en ti. Ahora, terminemos esto. Dice que Jesús les encargó rigurosamente, no le digas a nadie, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Lo divulgaron por todos lados, ¿no? Dices, no, pues le desobedecieron, ¿verdad? Sí. A nosotros Jesús nos ha dicho algo, aquellos que creemos en el Señor y nos ha hecho despertar. Espero que te haya hecho despertar. ¿Estás vivo? ¿No? ¿Estás vivo? ¿Tienes una vida nueva? Sí. Ok, Él te ha dicho esto, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Creo tristemente, y me incluyo yo, muchas veces lo hemos desobedecido, igual que esos ciegos. Porque a los ciegos les dijo, no le digas a nadie. Y lo divulgaron. Pero a nosotros nos ha dicho, díselo a todos. Y no lo hemos hecho. Terminemos con esto. Mira lo que dice en el verso 32 al 34. El último milagro y una conclusión al final. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio. El mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios, ¿no? Entonces aquí está un hombre mudo y nos da la razón de su impedimento para hablar.
Y dice que tenía un demonio. El demonio era un demonio que lo dejaba mudo, que no lo dejaba hablar. Y Jesús lo resolvió echando fuera el demonio, y entonces el mudo habló. Jesús lo hizo aún cuando él no podía confesarlo con su boca. Y me pregunto si este hombre, estando ahí sin poder hablar, por dentro estaba clamando lo mismo que los dos ciegos: ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. Pero también esto me hace ver una cosa: hay alguien que no quiere que hables. ¿Estás de acuerdo? Hay alguien que quiere mantenerte mudo y que no quiere que confieses y que no quiere que acudas. Y es cierto, aquí está. Ahora, los fariseos están más ciegos que nada. ¿Lo viste? Dicen: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Dices: ¿estás viendo? No estás viendo. Sí, los que ven no ven en realidad. Y estos hombres están cegados completamente. En otro de los evangelios Jesús resuelve eso y le dice: ¿cómo puede alguien estar en contra de sí mismo? Eso es imposible. No puede por el príncipe de los demonios echar fuera a los demonios, ¿no? Pero esto me muestra una cosa: hay fariseos que están ciegos. Id y aprende esto: misericordia quiero, no sacrificios. Concluye esto así, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la cosecha, de la mies, que envíe obreros a sus mies. Todas las ciudades, no le das gracias a Dios que ha llegado a tu ciudad, que ha llegado a tu vida. Todas las ciudades enseñando, predicando, sanando, trayendo la vida, levantando muertos. Amén, ¿verdad? Dándole vista a los ciegos, haciendo que los mudos puedan hablar. Eso es lo que hace Jesús. Pero mientras va, ve las multitudes y las ve desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces llevamos año y medio encerrados, ¿verdad? Y todo se empieza a reactivar. Y se empieza a reactivar y ya sí ha salido, me supongo, ¿no? Hay gente por todos lados, ¿estás de acuerdo? Ya volvió el tráfico y todavía no hay escuelas, pero ya hay tráfico. Todos los lugares están llenos, restaurantes llenos. Pero te voy a decir una cosa: los restaurantes, lo que más venden el día de hoy no es comida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es alcohol lo que venden más. Porque la gente allá afuera está desamparada, dispersa, está ahogándose, está tratando de salir de su realidad. Y Jesús las ve y ¿qué tiene? Compasión. ¿Y qué le pide a los discípulos? Dice: mira, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Y creo que este es un llamado para nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús. ¿Un llamado a qué? Bueno, hasta este momento, a orar. Porque allá afuera hay multitudes, miles a nuestro alrededor. Y recientemente muchos de los que están a nuestro alrededor han fallecido sin conocer a Cristo. Y siguen estando dispersos. Uno pensaría, después de la pandemia va a cambiar. ¿Algo cambió? El hombre sigue buscando la vanidad de su mente. Sigue ignorando, ajenos de la vida de Dios. Sigue en tinieblas su pensamiento. Entonces la cosecha es mucha. Me habla de cosecha, ¿por qué? Porque la Biblia, la cosecha, me habla de juicio. Jesús está diciendo: vengo pronto, el juicio está ahí, a la puerta. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero antes de que vayas, ora. Pídele al Señor que mande obreros. Ok, ¿oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos has dado de conocer más de quién eres tú, Señor, y lo que has hecho. Y Señor,
Algunos de nosotros nos hemos identificado con estas historias. Así llegamos, Señor, desesperados, sin esperanza, sin futuro, ciegos completamente. Y tú has llegado y nos has salvado, Señor. Y si tú nos has dado fe, Señor, es solamente un regalo que tú nos has dado. Así lo dice tu palabra. La fe es un don de Dios para que nadie se levante el cuello. Tú nos has dado fe para creer y nos has pasado de muerte a vida. Has abierto nuestros ojos, Señor. Al ciego le diste voz, Señor. Al sordo le hiciste escuchar. Al mudo lo has hecho cantar. Señor, tú has hecho en nuestras vidas esto. Y Señor, gracias. Gracias por esa ocasión en que nos viste como un hombre, como una mujer necesitada de ti, Señor. Gracias, Señor, por decirnos y llamarnos a seguirte. Gracias, Señor, porque un día nos pudiste decir, sí, Señor, sí creo que tú puedes hacerlo. Bendito sea, Señor Jesús. Si tú has creído en el Señor, mantente orando. Quiero que te mantengas orando. Hay alguien que quiere impedir esto, ¿estás de acuerdo? Lo vimos hoy. Entonces mantente orando, por favor. Pero yo quiero llamar tu atención si estás por primera vez aquí o si por primera vez has entendido el mensaje del Evangelio por primera vez. Quizás has estado yendo a una iglesia constantemente o tienes muchos años viniendo acá, pero has llegado como esa mujer sin ninguna esperanza. Si está llegando tu vida a ese punto y necesitas entregarle tu vida a Cristo, hoy quiero hacerte una invitación a que creas en el Señor Jesús. En esta porción del día de hoy lo vimos. Jesús dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? A los ciegos les dice, ¿crees que yo lo puedo hacer? Y creo que Dios nos está llamando a eso, a que vengamos a Él, a que depositemos nuestra fe en Él, a que creamos en Él. La palabra de Dios me dice que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Todos somos pecadores, todos merecemos la muerte, pero Él está dispuesto a hacer nuevas todas las cosas. No quiere solo reformarte, quiere renovarte. Y te está llamando a dejarlo todo y poner tu confianza en Él. Si ese es un llamado para ti, quiero decir que si Dios te está diciendo esto en tu corazón, porque lo estás entendiendo y lo quieres recibir, entonces ahí donde tú estás, te invito a que te pongas de pie. Yo quiero guiarte en una oración para que creas en el Señor Jesús, deposites tu confianza en Él. Alguien que necesite entregar su vida a Cristo, ponte de pie ahí donde tú estás. Bendiciones. Qué bendición. No temas, cree solamente. Creo con todo mi corazón que Dios quiere decirte eso. No temas, cree solamente. Alguien más, no lo dudes. Yo iba a una iglesia y una vez hicieron este llamado, dije, no, no es para mí. La segunda vez fui, no, no es para mí. Hasta la cuarta vez entendí que sí era para mí. Entonces sí es para ti. El Señor está tocando a la puerta y tú tienes que abrir. Abre, Él está tocando a la puerta. Alguien más que necesita entregar su vida a Cristo, depositar su fe en Él. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es momento de decirle eso al Señor, ¿va? Sí, Señor. Creo que tú puedes darme una nueva vida. Creo que tú puedes darme vida eterna. Alguien más. Solo quiero esperar un momento más. A lo mejor estás diciendo, si lo dice otra vez, entonces me pongo de pie. Ponte de pie. Entrégale tu vida a Cristo. Listo. Si estás de pie, yo quiero rogarte que hagas esta oración junto conmigo. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y repite esta oración. Si lo puedes hacer en voz alta, hazlo en voz alta. Dile así, Señor Jesús,
Díselo: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, entendiendo lo que tú quieres hacer en mí. Dile: me arrepiento de mis pecados y creo que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios. El día de hoy me acerco a ti como esos dos ciegos. Díselo, pidiendo que tengas misericordia de mí. Señor, abre mis ojos. Señor, sálvame. Haz tu obra en mí, dile. En el nombre de Jesús. Amén. Quédate de pie, quiero orar por ti. Señor, gracias por estos hombres y mujeres que al ponerse de pie, Señor, están mostrando que están depositando su fe en ti, Señor. Gracias, Señor, por abrir sus ojos. Gracias por mostrarles tu amor. Gracias por mostrarles lo que tú puedes hacer en sus vidas, Señor. Te ruego que tú les llenes de tu espíritu, Señor, y que, Señor, si tienen alguna lucha, que puedas estar con ellos. Y si está en ti, Señor, líbralos, Señor, de aquellas cosas con las que están luchando, Señor. Los pongo en tus manos, Señor, y te ruego que sigas haciendo tu obra en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén, amén.